Como lo decíamos en titulares, la tragedia en Cambronero que cobró la vida de 9 personas podría terminar, y es muy seguro que vaya a terminar, en una disputa legal, en un juicio contra el Estado. ¿Qué ha pasado con aquellos otros accidentes múltiples donde el Estado ha estado cuestionado, el gobierno de turno ha estado cuestionado por alguna deficiencia en carreteras? Veámoslo. Ese deslizamiento, hoy en la mañana, no habían terminado de limpiarlo. Solicité que por favor terminaran lo antes posible, sabiendo que la Ruta 1 es la única ruta alterna que existe a la Ruta 27. Esto declaró el ministro Luis Amador, horas después del accidente que acabó con la vida de 9 personas y dejó múltiples heridos en el Cerro Cambronero, en San Ramón. Muchos se preguntan hasta qué punto un hecho de estos puede llegar a ser causa de demanda e irse a lo legal. Pueden establecer procesos contenciosos administrativos que no son penales si se lograra determinar que existe alguna culpa, alguna falta de cuidado por parte de la administración en cuanto a mantener la apertura de la vía, pese a que las condiciones climáticas lo hacen a uno considerar que lo sensato era mantener cerrada la vía. Para que estas dos eximentas realmente se den, es porque no hubo forma de prever la catástrofe, el siniestro, pero en este caso pareciera que sí la hubo, porque el mismo ministro indica en sus declaraciones que hasta 3 horas antes de que ocurriera la emergencia, la carretera estaba cerrada. En el país tenemos el antecedente del accidente en Turrubares en el 2009, cuando un autobús transitaba sobre un puente con exceso de pasajeros, lo cual causó la vida de 5 personas. La fiscalía acusó al chofer. No tenía la capacidad de soporte, de acuerdo con lo que ha trascendido en medios de comunicación. Y la segunda, el chofer del automotor, del autobús, subió más pasajeros de los que permitía el transporte. Entonces se conjugan dos responsabilidades: la objetiva de la administración pública de permitir que se transportara por una vía inadecuada a personas, y la del chofer de llevar una carga superior a la que permitía el soporte del puente. En 2016, 15 personas fallecieron en Cinchona, luego de que un autobús que trasladaba adultos mayores egresados de la Universidad Nacional se quedara sin frenos y cayera a un precipicio. Las autoridades lo catalogaron como negligencia tras amplias investigaciones de la Fiscalía y el organismo de investigación judicial. Lograron comprobar que el conductor del bus, de apellidos Mora Vargas, y quien también falleció, tuvo problemas para meter las marchas y usar los frenos, pero aún así decidió continuar con el viaje. En aquel momento, el Ministerio Público solicitó un sobreseimiento definitivo de la causa para que se diera por cerrada la investigación, pues la persona responsable había fallecido. Fuerza mayor es imprevisible e inevitable. Que caiga una rama, que se suelte una piedra de una ladera, que ocurra un temblor. Caso fortuito es previsible, por ejemplo, que si está lloviendo podría haber un deslizamiento, pero inevitable para la persona que va conduciendo, porque no tiene control sobre la cantidad de agua, sobre los taludes que existen o no sobre la vía. E inimputable la persona que no puede ser responsabilizada de sus conductas. En el caso del autobús de la empresa Alfaro del sábado anterior, el Estado podría ser demandado, más aún no habiendo cerrado dicha vía, cuando desde días atrás se advirtió del actual daño y las autoridades decidieron intentar depurar los trabajos y reabrir 3 horas antes de la tragedia. El mismo ministro indica en sus declaraciones que hasta 3 horas antes de que ocurriera la emergencia, la carretera estaba cerrada, pero la reabrieron. La pregunta es, ¿cómo la reabrieron? ¿Con qué criterios técnicos? ¿Enviaron a alguien ahí o no enviaron a alguien ahí? Un experto. 2, ¿le dieron seguimiento o no le dieron seguimiento en tiempo real? Un monitoreo. Sí existirá obligación de analizar por parte de las autoridades si la apertura de la vía fue técnicamente adecuada.
porque era previsible y en consecuencia debía cerrarse la vía, la posibilidad de los derrumbes, como lo vemos con cierta frecuencia, sobre todo en la Ruta 32. Se presume que el autobús accidentado el sábado anterior se encontraría operando sin autorización del Consejo de Transporte Público, debido a que era un modelo con más de 15 años de antigüedad, lo cual no es permitido. Sin embargo, quedará en manos de las autoridades aclarar este y más detalles. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Bueno, y este bus precisamente de la empresa Alfaro que se accidentó la tarde del sábado en Cambronero carecía de los permisos para ofrecer el servicio de transporte público en esa ruta en particular. Así lo confirmaron fuentes confidenciales del Consejo de Transporte Público a Noticias Telediario, quienes agregaron que la posible multa por esta falta se estaría confeccionando hasta este martes, cuando se extraiga la unidad y se verifique la falta de documentos. La falta de permiso se debe a que la unidad es del año 2006 y tiene 16 años de fabricación, lo que la imposibilita para dar el servicio de transporte público, ya que la ley establece que las unidades no pueden tener más de 15 años. Por la falta de permisos, la empresa se expone a una multa de 114.000 colones y además a un proceso de investigación interno en el CTP. Les confirmo, esta es información que nos ha dado a conocer fuentes confidenciales de Noticias Telediario en el CTP, en el Consejo de Transporte Público. De acuerdo con la información, la unidad sí tenía la póliza al día. Ahora vendrá el proceso que conversábamos en esta primera nota de establecer si sí o no se va a aplicar la póliza, ya que la unidad tenía el permiso vencido.